Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos comunicamos a través de este medio para llegar a sus hogares. Le pedimos al Señor que la palabra ministre nuestras vidas y de esa manera ordene nuestros pensamientos y asiente bien la dirección a seguir en nuestra vida. Gracias por estar aquí. Vamos a entrar al tema de hoy y vamos a continuar. El libro de Romanos capítulo 1, el versículo número 21. Y antes de dar comienzo vamos a orar y a pedirle a Dios que Él tome esta palabra y la grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel, Padre. En tus manos está nuestra vida. Queremos glorificar tu nombre, exaltarte, Señor, ya que tú eres el único merecedor del honor y de la gloria. Nos has permitido, Señor, estar aquí hoy y nos congregas a través de este medio, Señor, y queremos por ello agradecerte las cosas que has hecho, estás haciendo y harás todavía. Recibe la gratitud de nuestro corazón en el nombre de Jesús, nuestro grande Dios y Salvador. Amén. Amén. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros y vamos al tema de hoy. Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Recordando un poquito lo que habíamos compartido, decíamos que el único Dios verdadero manifiesta su ira porque los hombres no le honran, tampoco le han dado gracias. El hombre puede saber que Dios nos da la vida, puede saber que Dios nos cuida, que Dios nos provee, que Dios dirige todo en una promesa o de una forma ordenada. De esa manera, de una forma legítima, dando propósito y sentido a la vida. Es el Señor quien realmente está conduciéndonos día con día. Los hombres pueden ver que Dios es grande, los hombres pueden testificar y manifestar lo que han percibido de Dios y ellos pueden decir que Dios es bueno y que Dios merece ser glorificado y que se le debe gratitud. Pero los hombres no le glorificaron, no le adoraron, no le obedecieron, no le sirvieron como Dios. No le dieron gracias, no lo alabaron, ni lo magnificaron ni expresaron su aprecio por lo que Él es. Lo que ocurre cuando los hombres rechazan a Dios realmente es algo trágico. Hay dos cosas graves que ocurren cuando expulsan a Dios de sus vidas, cuando el hombre echa fuera a Dios de su propia vida. Los razonamientos de los hombres, primeramente, se hacen vanos, ¿verdad? La palabra razonamiento significa pensamientos, imaginaciones, deliberaciones, conclusiones, especulaciones, ¿verdad? Lo primero que nosotros podemos ver es que los razonamientos de los hombres se hacen vanos cuando el hombre saca a Dios de su vida. Significa la mente queda a la deriva, la mente empieza a tratar de hurgar o de planear, buscando de alguna manera darle al hombre o buscando al hombre satisfacer sus propios deseos, ¿verdad? Decíamos que la palabra razonamiento significa pensamientos vanos, imaginaciones, ¿verdad? Deliberaciones, conclusiones, especulaciones. Todo eso pasa por la mente de un hombre, ¿verdad? De una forma distorsionada. La palabra vano significa vacío, inútil, sin éxito, sin sentido, sin valor. Cuando los hombres expulsan a Dios de sus pensamientos, sus mentes quedan vacías, sus mentes quedan vanas. Dios no está en sus pensamientos. Salmo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es triste realmente cuando estamos viendo la vida vana de una persona que no busca a Dios, que está caminando y caminando y caminando, atropellando, ¿verdad? Violentando las normas, las reglas, por lo tanto no puede disfrutar del beneficio de la gracia. Se habitúa y hay gente que vive con dolores,
¿verdad? En medio de circunstancias complicadas. Sus mentes están expuestas a llenarse con algún otro Dios u otra supremacía. Génesis capítulo 6, el versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Proverbios 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 15:26. Abominación son para Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones del limpio son limpias. Ezequiel 8:12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, ¿verdad?, pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Eso es lo que ellos piensan realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actuamos mal y no sucede nada, o no cae el juicio. ¿Piensan que Dios está de acuerdo en el mal que el hombre hace? Claro que no. Dios es santo. Dios espera que el hombre vuelva a su rostro a Él. Dios ha sido paciente. Dios constantemente está hablando a lo profundo de nuestro corazón, porque Él nos ama, y el amor de Dios es incondicional. Apela a nuestras conciencias para llevarnos en un procedimiento hacia el arrepentimiento, que volvamos a Él. El necio corazón de los hombres fue entenebrecido. Eso es lo que dice la Escritura. Primero, los razonamientos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Hay un problema con el razonamiento del hombre cuando se aleja de Dios, ¿verdad? Y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la segunda parte. El necio corazón de los hombres fue entenebrecido. La palabra necio significa sin sentido, sin entendimiento, falto de inteligencia. Cuando estamos caminando sin Dios, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Lamentablemente, nuestra vida es inconstante en sus caminos. Inconstante. Cuando hablamos de necedad, significa sin sentido, sin entendimiento, falto de inteligencia. Significa nos guiamos por impulsos, no hay principios, no hay normas, reglas que realmente nos hablen de lo que vamos a producir con nuestras acciones. Nos volvemos insensatos. La palabra entenebrecido significa cegado, incapaz de ver. Salmo 82, versículo 5. No saben ni no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra para andar por sendas tenebrosas. No hay discernimiento, solamente se busca el placer y se llega a pensar que encontramos placer en caminos de muerte, donde la vida de nuestra alma está a la orilla. En cualquier momento podemos cruzar la línea y podemos en algún momento determinado encontrarnos perdiendo nuestra vida. Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Es excelente cuando venimos a la Escritura y la palabra nos va alumbrando nuestro entendimiento. El camino de los impíos, sin piedad, hombres que no tienen temor, ¿verdad? Es como la oscuridad. El camino del impío es como la oscuridad. Y no se dan cuenta en qué tropiezan, pasan por alto las cosas más fundamentales. Hechos capítulo 28, versículo 27.
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Cuando el Señor está hablando, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha vuelto insensible, no percibe. Hay una lentitud en el análisis. Con los oídos oyeron pesadamente. Escuchan, pero no alcanzan, ¿verdad?, a percibir lo que se les dice. Sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Para que no pase eso. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Dios nos habla y nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquellos que hacen a un lado a Dios, ¿verdad? Y que se apartan de la fe, que determinan caminar apoyados en su propia prudencia, ¿verdad? No les resplandece la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos ya no lo entienden, ya no lo pueden ver, ya no escuchan. Efesios 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la insensibilidad, porque ya no hay un interés, ya no hay una inclinación del corazón hacia las cosas eternas. Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 7. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, significa caminan, tropiezan, vuelven a regresar, vuelven a empezar, pero nunca trascienden. No llegan al conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Es necesario que nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser esté alerta para que guardemos de manera irreprensible nuestro ser. Los hombres padecen de razonamientos vanos y corazones entenebrecidos. ¿Y por qué el corazón se entenebrece? Porque no glorifican a Dios, porque no dan gracias a Dios. ¿Ve usted la insensibilidad en los jóvenes? ¿Ve usted la insensibilidad en personas adultas que son ya padres, que son madres, y que en un momento determinado toman decisiones pensando que siguen siendo adolescentes, que siguen siendo jóvenes, como si tuvieran el derecho a hacer de su vida lo que ellos quieran? No les importan los hijos, no les importa nada absolutamente, porque son padres y madres jóvenes, pero no hay vida responsable. Esta es la tercera razón por la que Dios revela y manifiesta su ira hacia los hombres. Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquier persona que ha escuchado el evangelio y no las hace, las pasa por alto. Los principios, las leyes, las normas, las reglas, los fundamentos de Dios para su reino. Si los conozco pero no las pongo en práctica, dice, te comparo a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron las lluvias. En la vida realmente hay grandes cosas que sacuden la vida humana. Y si nuestras vidas no están bien cimentadas, entonces divagamos en el pensamiento, tropezamos y caemos y tenemos pérdida de muchas cosas de valor.
¿verdad? Santiago 4:47. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabiendo lo que es bueno, conociendo lo que es bueno. Parece como que si el propósito de la vida fuera realmente disfrutar el placer. Si usted piensa eso y vive, ¿verdad?, de esa forma, bueno, pues adelante. Quiera o no quiera, los resultados llegan a su tiempo. Romanos 1, versículos 22 y 23. Dice la Escritura: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La ira de Dios se manifiesta porque los hombres se hicieron orgullosos y se apartaron de Dios. Esta es una de las mayores tragedias de toda la historia de la humanidad, y se repite cada vez que un hombre se aparta de Dios. Al rechazar a Dios, el hombre pretende ser demasiado sabio para creer en Dios. Al rechazar a Dios, el hombre pretende ser demasiado inteligente para depender de las fábulas de la Biblia. Al rechazar a Dios, el hombre pretende ser bastante capaz como para no poder cuidar de sí mismo. El hombre cree que él puede cuidar de sí mismo. Difícilmente sometemos nuestra alma y nos damos cuenta cuán difícil es controlar nuestros impulsos. Tener abundancia de recursos como para no poder crear su propio mundo y su propio futuro. Es importante que nos detengamos, que tengamos prudencia, ¿verdad? Una madre decía: mi hija ha cometido errores, pero realmente pues estoy apoyándole, ayudándole y todo ello. Pero ella quería seguir todavía, ¿verdad?, haciendo lo que bien le parecía. Y ella dijo: es que si no lo hago, ella es depresiva y en un momento determinado puede quitarse la vida. Bueno, pues la noticia es que no necesita perder la vida, ya la perdió. Ya va encaminada para satisfacer sus deseos, olvidando las normas y las reglas de vivir. No se trata de fines de semana de fiesta, tampoco se trata de sexo con cualquier persona. Se trata de vida responsable. Y si no hay responsabilidad, ¿verdad?, para vivir, pues definitivamente entonces, ¿verdad?, está expuesta a la muerte. Tener abundancia de recursos como para no poder crear su propio mundo y su propio futuro. Al rechazar a Dios, el hombre pretende ser altamente magistral, como para no confiar en sus propias ideas humanistas. ¿Verdad? Al rechazar a Dios, el hombre pretende ser altamente razonable y racional, como para no crear sus propias normas y leyes para el control de la vida. La palabra de Dios dice: al negar a Dios, los hombres cometen dos errores que son realmente lamentables. Lo primero es que los hombres profesan ser sabios, pues al hacerlo se hacen necios. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Dios existe y se ha revelado claramente en los pensamientos de los hombres y por medio de la creación. Cuando los hombres rechazan a Dios, tienen que tener otro Dios, otra luz. Tienen que reemplazar a Dios con otra cosa. Por lo tanto, cuando los hombres destronan a Dios y lo eliminan de sus vidas, imaginan y crean su propio Dios en sus mentes. Los hombres razonan y especulan acerca de la fuente suprema de la vida. Y cualquiera sea el resultado de su especulación, a ello consagran sus vidas. Isaías capítulo 29, el versículo número 14. Y por lo tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios,
y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Isaías es claro en ello y habla de esa desviación cuando el hombre se aleja de Dios. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, dice Jeremías. Son hijos ignorantes. No son hijos entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. La inclinación natural, la concupiscencia que nos lleva a vivir en los deseos, en las pasiones. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dios nos habla de una forma y de otra manera. Y nos dice, no confíes en ti. Ten fe en el mandamiento, en la ordenanza, en la palabra que te he dado. Por eso la Escritura nos habla y nos dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si confiamos en Dios, entonces, dice Jesús, si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Él no lo ha dicho. Él lo cumple. Él es el Dios de verdad. Y nosotros necesitamos, ¿verdad?, levantar nuestra cabeza y ver nuestro mañana con esperanza si hemos creído en Jesucristo. Los hombres cambian a Dios, que es incorruptible, por algún ídolo corruptible. 4 cosas que podemos ver. La primera es que se dice que Dios es incorruptible, y esto significa que no se corrompe, que es impedecible, o sea, Él no perece, es inmutable y no envejece. Incorruptible significa que Dios no está sujeto a cambios, que Dios no se acaba, que es eterno. La segunda cosa es que los hombres cambian a Dios y lo sustituyen por hombres corruptibles. Esto es por la fantasía, por la idea, el pensamiento de que el hombre es su propio Dios. Los hombres cambian a Dios por el humanismo. Se hacen a sí mismos y a la humanidad el Dios de la vida, el amo del universo, creadores de su propio destino. Eso es lo que el hombre piensa de sí mismo en sus acciones. Los hombres cambian a Dios por criaturas corruptibles, donde la imagen grotesca de hombres y animales se hacen de piedra, se hacen de madera o metal. Los hombres crean sus propios dioses humanistas. Sean imágenes mentales, pensamientos o alguna imagen grotesca debido al orgullo y la vanidad. Los hombres quieren controlar sus vidas, hacer su gusto, ser reconocidos y homenajeados, y desean recibir el crédito y el reconocimiento para sí. Cuando la Escritura nos habla, nos dice, del Señor es la gloria. Y de esta manera, entonces, al dirigir las cosas hacia ellos, esos reconocimientos, se apartan de Dios y crean sus propios dioses. Y esos dioses que lo crean a su propia imagen, según ellos conciben y desean que sea su Dios. Dioses formados conforme a su imaginación. Esta es la cuarta razón por la que Dios revela y manifiesta su ira hacia los hombres. Hechos capítulo 17, el versículo número 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea
semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Verdad? Va el hombre imaginando el Dios en el cual él quiere creer. Pero es necesario que nosotros, ¿verdad?, conociendo a Dios, afirmemos nuestra fe, porque los tiempos que vivimos son realmente peligrosos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21, que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Debemos de guardarnos, de no adorar, de no poner nuestra mirada en otra cosa que no sea el Dios eterno. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios no quiere que nos desviemos. Él es el único Dios verdadero. Nadie hay más fuera de Él. No hay otro Dios. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios eterno, un Dios que nos salva, un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Solo hay un Dios único, el Dios de Israel, el Dios que nos ha salvado, el Dios que creó todas las cosas, el Dios eterno y todopoderoso. Aleluya. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo que podemos observar en este pasaje es que Dios entrega a los hombres a sus propios deseos. Dios entrega a los hombres a la inmundicia, ¿verdad? La concupiscencia de sus corazones, y dando un resultado de una grosera idolatría. Dios entrega a los hombres a afectos viles. Se entregaron a pasiones contra la naturaleza, a la homosexualidad, ¿verdad? A esa lascivia apasionada, ardiente, mujeres con mujeres, hombres con hombres.
Dios entregó a los hombres a una mente reprobada, una mente depravada. Rechazaron a Dios. Esa conducta depravada e inadecuada. Dios asegura el juicio final. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y Él está asegurando el juicio final que viene, la muerte. Porque los hombres hacen tales cosas. Porque los hombres aprueban estas cosas que son detestables. Y entonces vemos que el hombre es abandonado por Dios. Porque Dios nos ha dado normas y reglas y el hombre las rechaza. Dios vuelve a hablarnos de una forma o de otra, una y otra vez, hasta que Él nos entrega la vanidad de la mente para hacer cosas que no son convenientes. Pero debido a que no seguimos el consejo de Dios, debido a que no hay obediencia al mandamiento y a la ordenanza de Dios, entonces Dios entregó a los hombres a hacer su deseo. Este pasaje lo dice 3 veces y cada vez es debido a un grave pecado del hombre. Ahora, ser abandonado por Dios en este mundo lleva a la peor vida que uno pueda imaginar. Hay 2 poderosas razones por las que Dios abandona al hombre y cada una nos da una advertencia. El hombre prefiere el pecado en lugar de Dios. Y cuando hace esto ocurren 2 cosas. El hombre llega a ser esclavo del pecado. Mientras más peca el hombre, más fácil le resulta pecar nuevamente. El pecado parece bueno, tiene buen sabor y hace que las personas se sientan bien. Es atractivo, atrayente, satisface los deseos de la carne y las necesidades del hombre. Satisface a tal punto que el hombre se siente atraído por él. El hombre se hace adicto a ello. Se convierte en su amo cruel. Somete al hombre a sus hábitos crueles y seducciones que son casi imposibles de romper. La segunda cosa es que el pecado siempre miente. Ofrece placer. Pero al final lo único que quiere el pecado es dominarte, controlarte, sujetarte, esclavizarte y matarte. El pecado destruye a la persona, destruye su cuerpo, destruye sus valores, destruye su mente, destruye sus amistades, destruye su vida. Destruye sus esperanzas, destruye su profesión, destruye su familia, destruye su futuro, destruye su alma. Necesitamos entender esto. Apela a las pasiones, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos. Pero es necesario que tú y yo entendamos la razón por la cual Jesús vino al mundo. Porque no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Él pagó un gran precio en la cruz del Calvario con la finalidad de darnos salvación y darnos vida eterna. Se nos olvida que no somos islas, personas individuales que no nos relacionamos con nadie, no. Y que el pecado siempre involucra a otras personas, que el pecado influye sobre ellos, que el pecado daña y condena a nuestros hijos, que es necesario que nosotros velemos y cuidemos porque mina y afecta a nuestro cónyuge. El pecado afecta a los amigos, afecta a la sociedad. No podemos ser tan simples.
Es necesario que meditemos con profundidad en las cosas y que caminemos en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es el dinero lo que gobierna nuestra vida. El que gobierna nuestra vida y al cual hemos rendido todo loor se llama Jesús. Jesucristo es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Él es el soberano en nuestras vidas. Él es nuestra luz. Él es el Salvador de nuestras almas. Él es el Mesías. Él es el Dios en el cual nosotros confiamos. Él es real. Él es todopoderoso. Y Él está alerta, atento a nuestras necesidades y a la salvación que ha dado a nuestras vidas. Así que, mi amado hermano, el Dios del cielo y de la tierra nos guarde, a ti y a mí, nos libre del mal y que podamos prevalecer contra lo adverso. Levanta tu cabeza, porque la redención ya está cerca. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Amén.